Y la Guardia Civil también investiga las causas del accidente que provocó la muerte de 3 montañeros este fin de semana en el Moncayo. Los 3 fallecidos, vecinos de Madrid, se habrían precipitado por una ladera en la zona conocida como La Escupidera, muy cerca de la cumbre. Los 3 excursionistas formaban parte de un grupo de 59 personas que habían contratado una excursión que salía desde Cuevas de Ágreda, en Soria. La fuerte ventisca hizo que la gran mayoría se dieran la vuelta. Otros montañeros, ajenos a esta excursión, decidieron acortar su recorrido de ese día. Una climatología totalmente adversa, muchísimo viento, la visibilidad era nula. Entonces, bueno, decidimos, antes de salir de casa, gracias a las aplicaciones que tenemos hoy en día, pues sabíamos lo que iba a hacer arriba. Sobre las 2 de la tarde del sábado, la Guardia Civil recibió el aviso. 3 montañeros se precipitaron en la zona conocida como La Escupidera, muy cerca de la cima. Las hipótesis se centran en un resbalón al pisar una placa de hielo. Un deslizamiento en ese lugar, si no logras parar tu cuerpo en los primeros metros, es casi imposible ya detener tu cuerpo, por lo tanto puedes llegar a caer cientos de metros. Y menos con la visibilidad que había el sábado. Y bueno, como La Escupidera, como dice la palabra, te escupe al Circo de San Miguel, y ahí no hay opción posible de ninguna frenada, es imposible. Bomberos y el GREIM de Tarazona y Huesca hallaron a una persona muerta y las otras 2 en estado crítico. Perdieron la vida poco después. Un rescate muy complejo. Los rescatistas debieron acceder a pie durante 1 hora a la zona del accidente. La nieve que estaba en la cumbre se ha venteado y lo que deja relucir es el hielo que tenemos debajo de la nieve. Por lo tanto, es un paso en el día de ayer bastante complicado pasar por allí. La Guardia Civil investiga las circunstancias del accidente, entre ellas el material que llevaban los montañeros. En este caso estamos investigando qué tipo de material llevan, si llevaban parte de material indispensable como crampones y piolet, pero claro, debido a la caída, pues estamos investigando qué más material llevaban en ese momento. A los 3 fallecidos ya se les ha practicado la autopsia en el Instituto de Medicina Legal de Aragón. Sin duda hay muchos factores que hay que valorar antes de ascender una montaña, y más en condiciones invernales. Vamos a hablar ahora, saludamos ya y hablamos con el alpinista profesional y guía, con Eneko Pou. Muy buenas tardes, Eneko. Hola, buenas tardes, compañeros. Como alpinista profesional, usted ha realizado precisamente la ruta en la que fallecieron los 3 montañeros. ¿Cuál es la mayor dificultad que uno se encuentra al subir al Moncayo? Sí, estaba comentando que no es una zona excesivamente técnica, aunque te requiere saber escalar un poquito, saber manejar los piolets y los carampones. Con un día favorable no es una zona especialmente técnica. Es la más técnica del Moncayo, pero no es una montaña difícil de Pirineos, para que nos entendamos. El problema que reside en el Moncayo, al igual que pasa en la mayoría del sistema ibérico, por decirlo de alguna manera, con su vecino San Lorenzo también en La Rioja, es que son montañas muy castigadas climatológicamente hablando. Si entra el mal tiempo, son pequeños macizos que no tienen dónde cubrirte. O sea, tanto el frío como el viento, como la ventisca, ahí las condiciones se ponen extremadamente duras. O sea, recuerdo una ascensión hace unos cuantos años con nuestro compañero Juanito de Arzabal, con el 8000ista famoso en el San Lorenzo, que lo definió como uno de los más difíciles de su carrera, ¿no? Acabamos tirados todos en el suelo por culpa del aire. Las condiciones son muy parecidas en las condiciones invernales en una montaña como el Moncayo. Entonces, cuando eso se pone muy, muy mal, puede ser una auténtica trampa, ¿no? Puede ser un desastre. Y si a eso le sumas también que cuando caen los montañeros tienen la mala suerte de que el helicóptero, por las condiciones también climatológicas adversas, no puede volar, al final se van sumando los minutos para cuando llega el equipo de rescate a pie. Entonces, una caída como la de La Escupidera, que encima en el vídeo de los rescatistas, tanto de bomberos como del GREIM, se veía perfectamente que había un montón de montones de piedra, lo que quiere decir que no estaba totalmente cubierto, pues al final una caída de esas, golpeas con las piedras te crean los politraumatismos, y de ahí a la hipotermia, en las condiciones que estaban, van minutos. Entonces, entiendo que para cuando llegan los equipos de rescate, que además es gente súper preparada, que lo va a dar todo por sacarnos de allí, pluralizo, pues al final se van a encontrar con que la gente está en estado crítico, ¿no? Probablemente toda la consecución del accidente fue de esta manera, muy, muy parecido, y ahí ya se puede hacer muy, muy poquito. Eneko, y en unas situaciones como estas, ¿cuándo hay que tomar la decisión de darse la vuelta? ¿Qué condiciones nos pueden advertir ya de que es momento de abandonar la ascensión?
Bueno, antes comentaba que también me habían preguntado por esto, ¿no? Hombre, con un día así, normalmente lo preferible es no atacar la parte de arriba, ¿no? Porque siempre va a estar peligrosa en cualquier otra montaña, ¿eh? Porque al final era lo que decíamos, ¿no? Si comparas el Moncayo con Pirineos, pues dices, joder, no es una montaña tan difícil. Pero realmente en esas condiciones invernales puede ser una montaña muy, muy difícil y muy peligrosa. Incluso en Pirineos, al estar más protegido por otras montañas, si tú cambias de vertiente o buscas otro valle, te puedes llegar a parapetar un poquito. En el caso del Moncayo es que le sopla por todos los lados, ¿no? Entonces, yo creo que en un día como el que tenían, probablemente lo sencillo habría sido darse la vuelta. Pero también es verdad, como comentaba a la mañana, que los montañeros al final jugamos con un factor que parece que es una tontería, pero que al final resulta muy importante, y que es un factor doméstico, que son tus vacaciones. O sea, tú al final tienes fiesta ese fin de semana, has hecho la salida del club, y darte la vuelta muchas veces nos cuesta, y pluralizo, deberíamos darnos la vuelta en condiciones como las que tenían, sí. Pero el ser tus vacaciones hace que no te des la vuelta. Hemos tenido un montón de accidentes de montañeros de casa, por ejemplo, en los Alpes, a lo largo de los últimos años, a lo largo de la historia, porque llegamos a hacer las rutas o las vías cuando tenemos los días de vacaciones, y probablemente lo que hemos visto con antelación es que 2 semanas antes estaban en condiciones, 2 semanas después cuando llegamos ya no lo están, ¿no? Ya no lo están. Hay que tener la cabeza fría, coger y darse la vuelta, pero es verdad que cuesta porque estás jugando con los pocos días que tienes de fiesta. Bueno, pues Eneco Pou, muchísimas gracias por atendernos, y como dices, hay que ver cuál es el momento ese preciso, y aunque nos cueste darse la vuelta. Gracias, un saludo. Un saludo a vosotros, un abrazo muy grande, y bueno, y sobre todo las condolencias a los familiares y amigos de los montañeros y a toda la familia montañera.